Buenas tardes. Continuando nuestra descripción que hicimos en el video anterior sobre los atractivos turísticos, los tipos de atractivos turísticos que habíamos establecido, que en este caso son los de carácter natural, los culturales y los especiales. Ahora vamos a desarrollar el espacio turístico natural, es decir, donde se encuentran los atractivos turísticos especiales, según Roberto Bullón. Según Roberto Bullón, el espacio turístico establece fundamentalmente que el hombre tenga su hábitat en dos mundos. Y estos dos mundos, lógicamente, que difieren unos de los otros. Es así que tenemos este mundo natural y tenemos el mundo institucional. Entre el mundo, según Bullón, el mundo natural, que está constituido por aquellos espacios físicos que van a pasar a luego a ser espacios turísticos, van a ser, en este caso, naturales, cuando la intervención de la mano del hombre, como decíamos, es mínima, ¿no? Y, lógicamente, que va a tener ciertos atributos que los van a hacer y diferenciar de los de ese mundo institucional, ¿no? Ese mundo de instituciones es aquel que está constituido por aquellos en los cuales se encuentra todo el equipamiento, ¿no? Y que lógicamente son espacios que ya se vuelven artificiales, porque la mano del hombre los ha ido transformando en el transcurso del tiempo. A pesar de ello, ambos mundos no están separados. Es decir, y hoy en día vemos mucho más con la explosión demográfica que tenemos en nuestro planeta, estos se van mezclando en todas partes, pero hay ciertos lugares, es decir, en este caso, con excepciones de aquellos espacios muy reducidos de la corteza terrestre en que aún quedan vestigios de la naturaleza virgen. Pero estos espacios vírgenes, ¿no? Cada vez son menores porque la intervención de la mano del hombre para transformarlos en espacios productivos, en este caso pueden ser espacios agrícolas, espacios de pastoreo, pueden ser espacios industriales o también pueden ser espacios habitacionales, es decir, para las ciudades, ¿no? Y que aquellas otras en las que los hombres construyeron, es decir, esos espacios que decíamos que los hombres llegan a construir las ciudades y todo ese gran aparataje, ¿no? Que el hombre moderno hoy en día necesita y con todo ese equipamiento que se puede observar. Según este autor, estas dos grandes categorías de espacios es el espacio natural, ¿no? Y el espacio urbano. Es decir, que el espacio natural, ¿no?, se puede clasificar
o categorizar, dependiendo cómo queramos utilizar el término, en categorías y en tipos. En este caso, la categoría va a ser sitios naturales. Y en estos sitios naturales vamos a tener las montañas, las planicies, las costas, los lagos, lagunas y esteros, los ríos y arroyos, las caídas de agua, las grutas y cavernas, lugares de observación de la flora y la fauna, lugares de caza y pesca que lógicamente van a ser controlados, ¿no? Los caminos pintorescos, las termas de aguas, las aguas termales, parques nacionales y reserva de la flora y de la fauna, que en ese caso corresponden a los tipos, ¿no? La categoría sitios naturales y el tipo, los que hemos descrito. Para el caso de atractivos culturales, ¿no? Donde decíamos todo aquello en el cual ha intervenido la mano del hombre, aquellos espacios, y donde los ha transformado. Según Bouillon, los puede dividir a estos en categorías, y una de las categorías sería museos y manifestaciones culturales históricas, que es la categoría. El tipo sería museos, obras de arte y técnica, es otro tipo. Lugares históricos, otro tipo. Y ruinas y sitios arqueológicos sería el otro tipo. Otra categoría que las denomina en este caso folclore, y el tipo sería manifestaciones religiosas y creencias populares, ferias y mercados, museos y danzas, artesanía y artes populares, comidas y bebidas típicas, grupos étnicos y el último tipo, arquitectura popular y espontánea. Luego, también crea una categoría dentro de lo cultural y son realizaciones técnicas, científicas, artísticas, contemporáneas. En este caso, explotación minera, explotaciones agropecuarias, explotaciones industriales, obras de arte y técnica, centros científicos y técnicos y una última categoría que serían los acontecimientos programados. En este caso, artísticos, deportivos, ferias y exposiciones, concursos, fiestas religiosas y profanas, carnavales y otros. Entonces, los atractivos turísticos, ¿no? Los clasifica Bouillon en sitios naturales, museos y manifestaciones, folclore, realizaciones técnicas y acontecimientos programados. Preguntas. Bien, aquí podemos ver
un espacio eminentemente natural, ¿no? Y aquí podemos ver un espacio que correspondería, en este caso, a lo cultural. Para poder desarrollar, en este caso, y ver la parte intrínseca que motiva a los turistas o visitantes en poder desplazarse de su residencia habitual, ¿no?, a otros lugares donde tengan el fin, como fin, la recreación, el esparcimiento, y como también, es decir, aumentar su acervo cultural, aumentar sus conocimientos. Según Bouillon, ¿no?, establece que fundamentalmente existe un elemento determinante y que es la observación. Es decir, para poder observar algo, nosotros vamos a utilizar nuestros sentidos. Utilizamos en primera instancia la vista para poder observar algo, pero también, si no utilizamos, y en este caso también hay una categoría de turistas dentro de un turismo especializado, por ejemplo, son las personas no videntes, ¿no? Pero ellos han desarrollado otros sentidos, y si no pueden, en este caso, observar, porque se observa, pero pueden percibir con otros sentidos que han desarrollado mucho más, como es, por ejemplo, el oído. Y estos turistas pueden escuchar el trino de los pájaros, pueden escuchar la caída del agua, el murmullo de las cachuelas, ¿no? Entonces, utilizar también el tacto para poder ver la corteza de los árboles, poder tocar las hojas, poder tocar o por lo menos una obra de arte, escuchar en una aplicación del Internet las características, a pesar que él va a estar presente en el museo, pero no puede ver, pero sí va a poder escuchar. Y la aplicación, que son grabaciones, le diré a usted, se encuentra al frente de una de las obras más magníficas de Miguel Ángel, ¿no?, como es la Gioconda. Esta se caracteriza, a pesar de que no está viendo el turista, pero está escuchando aquello. Y si es en este caso no vidente y es sordo, entonces desarrolla otros sentidos como es el sentido del tacto. Entonces, para cada tipo de turistas habrá que buscar un producto turístico adecuado. Seguramente que los no videntes y los sordos, entonces han desarrollado mucho más el tacto, es decir, el sentido del olfato y el sentido del tacto. Entonces pueden ir a buscar en la naturaleza y percibir los olores de la naturaleza y en este caso tener un contacto directo con las texturas por medio de la utilización del sentido del tacto, ¿no? Las hojas, los troncos, las flores, etc. Por eso que cuando Bouillon establece el turista como observador,
En los recorridos que puede hacer ellos, estos recorridos pueden ser de traslado, en sus visitas a los complejos turísticos, a los centros turísticos, a los diferentes destinos turísticos, a los corredores de desplazamiento, centros de estadía, o donde pueden haber un conjunto de atractivos turísticos, hay un elemento fundamental, como nosotros podemos ver en la imagen, y en este caso es la observación. Es decir, si un turista compra un producto o un destino turístico o quiere visitar, va a ser para observar, para contemplar, para sentir. Utilizará los 5 sentidos, ¿no? Y buscará también asimismo llevar imágenes que les recuerden lo que ha visitado. Y en este caso, ¿qué es lo que ha visitado? Entonces, ¿y cómo va a llevar esas imágenes para que en la mente no se les vaya borrando con el transcurso del tiempo? Porque seguramente que en algunos casos sí esa observación ha sido muy particular o ha sido muy impresionante para los turistas, seguramente que va a lograr almacenar esa información en imágenes en la memoria de larga data. Pero muchas veces no ocurre eso. Entonces las almacenan en la memoria de corta data, de corto tiempo significa eso, y eso va a establecer de que en el transcurso de cierto tiempo, de 6 meses, un año, ya se va a ir olvidando. Entonces, para eso tiene una herramienta, y es observar y fotografiar, para acordarse, ¿no? Ahora las imágenes son digitales, antes las imágenes eran en papel. Ahora en su celular perfectamente puede inclusive cargar un zoom a su celular para hacer las aproximaciones y para poder ver aquellos pájaros o aquellas plantas o aves, etcétera, y va a guardar esas imágenes y con seguridad que las va a observar en su residencia habitual y va a recordar, ¿no? Va a recordar cómo fue ese viaje y esa experiencia. Los recuerdos de un atractivo natural son bastante difusos y en otras ocasiones incluso llegan a ser confusos o nulos. ¿Qué ha pasado con el turista que no puede recordar lo que vio hace tal vez unos pocos días? ¿Por qué se les superponen los nombres de los lugares y en muchos de ellos no encuentran su recuerdo correspondiente? ¿Qué es? ¿Dónde fui? ¿Cómo lo vi? ¿Qué características tenía? Entonces, en ese caso, van a surgir muchas cuestionantes. Y eso decíamos hace rato, es porque no ha logrado, no se logra almacenar en la memoria de larga data para que por buen tiempo y a veces toda una vida podamos nosotros guardar esas imágenes en nuestra memoria, ¿no? Es por eso que es fundamental de que también existan servicios auxiliares para poder recordar, ¿no?, los lugares que hemos visitado, porque muchas veces si nosotros vamos por cuenta propia, vamos a ver una obra o vamos a ver un cerro o vamos a ver unas plantas o unos árboles, pero no tenemos mayor información que nos lleve justamente al recordatorio, que eso es lo que a nosotros nos interesa. Y es ahí cuando surge el servicio de guías. Por eso que está entre los primeros y el de folletería entre los últimos. Pero ambos muestran serias deficiencias en cuanto al tipo y contenido de los mensajes referentes a los atractivos naturales. El turista observador, abrumado por una serie de folletos que agregan algunas fotografías
comentarios triviales en los que se insiste en destacar la importancia de lo que se promociona mediante objetivos calificativos, ¿no? A los que se suman las opiniones cargadas de anécdotas de sus guías, termina por pasar de largo por sitios de gran belleza natural. Y mucho más hoy cuando nosotros vemos los comentarios en las redes sociales sobre un destino turístico, es decir, que a nosotros nos confunde mucho más. Y eso sucede porque muchas veces hay personas que no le dan mucho interés a ciertas particularidades que pueda tener un paisaje o una especie en concreto, ¿no? Y eso significa de que muchas veces también esa labor que es fundamental del guía, pero el guía parece una cigarra en nuestra oreja que repite, pero no nos da una información, en este caso precisa, porque a veces los guías piensan que hablando, lo están haciendo mejor. Entonces, no se dan cuenta de que el turista a veces llega a confundirse con tanta información en vez de dar poca información, muy precisa, ¿no? Y muchas veces esta información también tiene que estar apoyada por imágenes, que en este caso pueden ser letreros de señalización o letreros de interpretación ambiental. Cuando nosotros hablamos del proceso de comunicación de imágenes, según McLuhan, nos dice, no puede haber imágenes sin un proceso de comunicación. Y este proceso se establece cuando existe un sujeto agente, un mensaje y un medio de transmitirlos y un sujeto receptor. Es decir, eso significa de que va a haber alguien que emita. Este es el emisor del mensaje, ¿no? Tiene que haber un medio de transmisión. Tiene que haber un sujeto receptor. En este caso, ¿quién va a emitir el mensaje? Puede ser, como en este caso, un guía. O puede ser también, si nosotros bajamos una aplicación de guiaje, porque ahora en Europa se están utilizando mucho las aplicaciones de guiaje por celular, ¿no? Va a ser en este caso el software, el programa que nos va a decir, a la mano derecha usted está viendo, posiciónese bien al frente, usted va a encontrar la obra de tal autor por esto. A la mano derecha usted observa un cuadro que pertenece. Entonces, alguien nos está emitiendo el mensaje. El medio puede ser la voz, pueden ser imágenes, también pueden ser imágenes. En nuestro celular podemos bajar también la aplicación para ver las imágenes sin voz, las imágenes con voz, o finalmente también pueden ser los folletos. Pero hay alguien que recibe el mensaje. Y quien recibe el mensaje es el turista. La imagen de un lugar turístico debe integrar 3 factores que son fundamentales. La calidad, ¿no? El precio de los servicios tradicionales, en este caso puede ser el alojamiento, la alimentación, el transporte, etcétera. Los programas de actividades, es decir, ¿qué van a hacer? Serán las diversiones, las distracciones, las excursiones, las visitas, y la calidad del atractivo, ya sea un atractivo natural o sea un atractivo cultural urbano. Son elementos fundamentales dentro de la decisión que va a tomar el turista el momento en que decida comprar o trasladarse a visitar esos destinos. De ahí para Boullon surge el término de paisaje. El término paisajes
se denomina para emplear a los atractivos naturales y el ambiente natural, ¿no? Aunque este vocablo se utiliza regularmente para indicar aquellas partes de dicho ambiente que se destacan por su belleza. El término paisaje tradicionalmente se asocia con el espacio, con un espacio físico, pero también puede haber, en este caso, un paisaje natural, como estos casos, o puede haber también un paisaje urbano. En este caso natural, ya sea un lago, una montaña nevada, un bosque, etcétera, ese va a ser un paisaje. Pero va a depender también de quién lo observa, porque no todos los criterios están determinados. Tal vez para algunos es hermoso ese paisaje, la puesta del sol. Para otros no, no les interesa, no les gusta, no les llama la atención. Entonces va a depender mucho también de quién lo observa y cuál es, en este caso, la importancia que pueda dar quien lo observa. Ahora, ¿cuáles son esos elementos básicos del medio ambiente natural? Tenemos la temperatura, tenemos los vientos, tenemos las lluvias, tenemos la humedad, ¿no? En este caso, dentro de la parte de la corteza terrestre, podemos ver la tierra, en este caso la parte de tierra, las montañas, las mesetas, los desiertos, todo lo que está en la superficie. Luego tenemos las aguas, que pueden ser océanos, pueden ser mares, ríos, lagos. Es decir, lo que nuestros sentidos pueden observar, lo que nuestros sentidos pueden percibir. El clima, como decíamos, están determinados por la temperatura, el viento, las lluvias y la humedad. Y los organismos vivos, que en este caso son el hombre, los animales y los vegetales. Dentro de los vegetales tenemos los árboles, tenemos los arbustos, las plantas, la agrupación de estos que pueden ser, en este caso, ya los bosques, pueden ser los setos, etcétera. Estamos bien hasta ahí, ¿no? Perfecto. De acuerdo a González Bernadés, ¿no? Y sobre el estudio que hace sobre esta temática, al referirse a las múltiples definiciones del paisaje, las resume así. El examen de bibliografía proporcionan más o menos dos grupos de acepciones que están, es decir, íntimamente relacionadas, y muchas veces estas dos grandes definiciones, es decir, tienen los mismos elementos. La imagen, es decir, se asocia el paisaje a una imagen, ya sea pintada, fotografiada o percibida por el ojo. ¿A qué paisaje más hermoso? Estamos viendo un lienzo o estamos viendo una pintura. ¿A qué paisaje más hermoso? O vemos una fotografía, como en el caso de esta, por ejemplo, ¿no? Decimos, ¿qué
paisaje más esplendoroso. O finalmente tenemos el ojo, la vista de las personas que están en un parque y dicen, ¿qué lugar más bello? ¿Qué paisaje más bello? ¿No? Entonces, son tres, en este caso, los elementos que pueden definir al paisaje. Esto establece que puede haber la imagen de un territorio, la acepción culta del paisaje geográfico, que corresponde al conjunto de elementos de un territorio ligado por relaciones de interdependencia. Dentro de los tipos de paisaje, tenemos paisajes naturales, tenemos paisajes vírgenes, y al otro extremo tenemos paisajes urbanos y tenemos paisajes culturales. En este caso aquí tenemos un paisaje natural porque es un volcán que está en erupción. Y aquí tenemos un paisaje urbano que es una ciudad. La existencia de ambos tipos de paisajes depende de la presencia de un observador sensible y que esté colocado en el lugar. Y va a depender de esa sensibilidad que tiene quien percibe el paisaje. Ya frente a un ambiente natural, ya frente a un paisaje urbano. Si el hombre, el paisaje desaparece. Sin el hombre, el paisaje desaparece. Porque la percepción del individuo es la que va a dar la calidad del paisaje. Repetimos, para algunos un paisaje puede ser hermoso, para otros es un desastre. Pero ello no quiere decir que el paisaje se esfume y se recomponga mágicamente con la ausencia o presencia del hombre. Desde luego, cuando éste se retira, ahí queda el ambiente natural o la ciudad. Es decir, el hombre lo percibe, capta esas imágenes visuales, se retira del paisaje y el paisaje va a seguir intacto. Lo que queremos decir es que el paisaje se va con el observador, porque no es más que una idea de la realidad. Entonces, lo que se observa es una idea de la realidad. Que nos referimos al hombre, elabora cuando interpreta estéticamente lo que está viendo. Ahí surge que para unos pueden ser hermoso y para otros pueden ser sin trascendencia o sin importancia o finalmente pueden ser bellos. Por tanto, para que haya paisaje, hace falta que se produzca un encuentro. Que es el que un sujeto sensible, dispuesto a observar, se enfrenta a un objeto que debe tener cualidades estéticas. Es decir, el hombre lo percibe. El objeto va a ser lo estético, es decir, esto. Esto. Y el sujeto va a ser el individuo, es decir, estos. El hombre. Y que nosotros llamamos los turistas. La relación anterior establece una dependencia del objeto, que es lo estético, respecto al sujeto, que es el hombre. Porque en definitiva es quien determina a través de su propio juicio, nos estamos refiriendo al hombre,
Si el objeto posee o no cualidades estéticas, si es hermoso, si es bello, si es feo, etc. Es decir, el hombre es quien va a establecer a su propio juicio y a la acción de visión que pueda tener sobre ese objeto, si le agrada o le desagrada. La calidad del paisaje. En relación a este tema, Bouillon dice, no es posible definir con precisión la calidad de un paisaje, debido a que esa acción no puede apartarse, aunque se quiera, de estimaciones subjetivas. Por eso decimos que la apreciación del paisaje es subjetivo. No es objetivo, porque no es una verdad absoluta. No aquel paisaje en el Parque Nacional Tunari es hermoso para todos. No, para otros pueden ser horribles, para otros pueden ser bellos. Lo primero que se hace cuando se aprecia la calidad de un paisaje es, como hemos dicho al definirlo, evaluar su belleza. Pero como este procedimiento se efectúa automáticamente en el pensamiento de cada individuo, es muy difícil generalizar, porque el concepto de belleza varía de una cultura a otra y dentro de cada cultura a cada individuo. Es la percepción de belleza para cada cultura, ¿no? Y además para cada individuo, para cada persona. Para algunos será hermoso, para otros no, pues. Como ya lo hemos destacado, para expresar un juicio de valor sobre la calidad del paisaje, los técnicos que trabajan el turismo deberán siempre enfrentar la dificultad de tener que generalizar su propio criterio en su búsqueda por lograr la mayor coincidencia con el de la demanda que se espera visite un lugar natural. Para ello es aconsejable controlar los análisis realizados por ellos con aquellas investigaciones motivacionales que puedan aportar algunos indicios sobre los gustos de un turista tipo, a fin de determinar qué cualidades de paisaje son las que aprecia como más agradables y cuáles le parecen inadvertidas o finalmente no le interesan. Entonces hay que buscar de todas estas, es decir, ciertos estándares, ¿no? En la demanda turística que nos permita a nosotros como planificadores turísticos establecer algunos estándares para esos tipos de atractivos. Para el análisis del paisaje, al hablar del paisaje natural, nos referimos específicamente a aquellos lugares de uso restringido y de uso intermedio, cuyo funcionamiento turístico detallaremos más adelante, a los cuales el turista acude con el fin de apreciar la naturaleza, a pesar de que no se puede dar un método para calificar la belleza de este tipo de atractivos. Si es posible, analizarlos a partir de una serie de componentes y particularidades que los caracterizan, ¿no? Lo que decíamos, cómo el turista puede percibir si es bello, si es hermoso, si le gusta, si no le gusta. Bien, entonces quedamos hasta ahí, por favor, y nos vemos la siguiente clase.